Nos sentimos muy emocionados de estar en este momento haciendo una recordación de los 18 años de Defensa de la Palabra. Yo tengo pues un poquito la memoria un poco deteriorada, no sé exactamente los años, pero aquí estamos con el fundador de Defensa de la Palabra, Juan Carlos Acevedo, gran periodista que está en este momento transitoriamente en la Universidad Surcolombiana de Neiva, que está con nosotros, está hoy de paso en Medellín, y le quiero preguntar pues cómo fue que nació el programa Defensa de la Palabra. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Gustavo, buenos días, Mario y oyentes. Era el año 1995, en ese año hacía ya un tiempo, unos años, veníamos conversando con Gustavo Zuluaga. Nos encontramos aquí en la Universidad de Antioquia y yo estaba finalizando mis estudios de comunicación social y periodismo. Pablo, usted que ahora está dedicado a esos estudios. Yo me gradué en noviembre de ese año, así que estaba pensando, bueno, ¿y qué me pongo a hacer, no? ¿Qué me pongo a hacer hacia el futuro? Entonces la emisora de la universidad abrió una convocatoria muy amplia para que cualquier persona, no solo periodistas, pudieran presentar proyectos de programas para enriquecer la programación de la emisora. Entonces se me ocurrió que era una oportunidad buena de crear un programa. No era una opción económica, sino más bien una opción como de experiencia, de trabajo, de crear ahí una tribuna de expresión. Entonces hablé con Gustavo y le dije, Gustavo, yo quiero que nos presentemos a este proyecto, partiendo de que yo no había hecho radio cultural, pero Gustavo durante muchos años había trabajado en la emisora con el programa Sol Nocturno. Y luego, ¿con qué otro programa, Gustavo? Yo hice 20 años Sol Nocturno. Sol Nocturno, 20 años, y por ciertas circunstancias que él nos contará ahorita, se había suspendido. Entonces, yo que no tenía experiencia en radio cultural, le dije, Gustavo, ¿por qué no retomamos la experiencia tuya? El hecho de que yo voy a salir ya como desempleado y me gusta la cosa cultural y volvemos y montamos un programa. Entonces, Gustavo en ese momento estaba un poco como desencantado de la emisora, él nos contará ahorita por qué, por la experiencia del Sol Nocturno, y me dijo, pues inicialmente me dijo, presente usted la propuesta, ¿cierto? Y hágale usted y usted jalone. Entonces yo elaboré el proyecto, pues un proyecto sencillo de un programa, digamos, semanal para seguir la cultura en Medellín, la cultura popular, lo que hacían no solo los literatos, sino también los músicos, los poetas, darle como expresión a esa cultura popular que no circula por los medios masivos, ¿cierto? Acompañar ese proceso. Y presentamos el proyecto y entonces lo presentamos Gustavo y yo, ¿no? Inicialmente él no me había dado el sí, pero yo sabía que sin él no se podía hacer el programa, entonces ahí quedó incluido en el proyecto y ya le llevé la noticia y le dije, Gustavo, nos aprobaron el proyecto de Defensa de la Palabra, así que vamos a arrancar. Y entonces creo que comenzamos el primer semestre de 1996 y con Gustavo trabajamos ese proyecto, ese programa, y luego se integró Mario a esa dinámica, y yo los acompañé hasta abril de 1997 porque tuve que ya desplazarme a Neiva porque había participado en un concurso docente allí para enseñar periodismo y me lo había ganado, entonces me desplacé a Neiva, con lo cual Gustavo se puso al frente ya definitivamente el programa durante el resto de años, con el apoyo entusiasta de Mario, de Ángela Rendón y de otros muchachos y amigos que se unieron a ese proyecto, ¿cierto, Gustavo? Yo quisiera preguntar, sí, ese nombre, Defensa de la Palabra, ¿de dónde salió, hombre? ¿A quién se le ocurrió? Finalmente, el nombre, yo terminé poniéndolo en el proyecto, tenía que escoger un nombre y escogí ese nombre. No recuerdo exactamente cuál fue la motivación inicial. Me gustaba la resonancia del nombre en términos de que era de lo que, digamos, inspira, en términos de que era un espacio, digamos, para todos, de difusión de la cultura, ¿no? de difusión de la palabra y de cierta manera de resistencia cultural también, ¿no? En una sociedad donde
la cultura se ha vuelto mercancía, se ha vuelto solo entretenimiento, entonces era una resistencia cultural a los mejores valores de la palabra. Y sabemos que hay un libro de ensayos de Pedro Salinas Que llama El Defensor. que se llama El Defensor. Y otro que llama El Defensor tiene la palabra de otro español. Eso. Y el de Pedro Salinas yo sí lo había revisado, así que no recuerdo exactamente la motivación, pero creo que surgió como de esa intención y de pronto de esos nombres que existían anteriormente. Hay otra persona que estuvo muy presente en una época de defensa de la palabra, que fue Juan Alberto Gómez Duque, pues como familiar mío, que después hizo un programa que llama El Hilo de Adriana, en la emisora de la universidad, que todavía continúa. ¿Por qué no hablamos, Gustavo, para continuar esta historia del antecedente de Sol Nocturno, 20 años que empata con este proyecto? Fueron 20 años ahí haciendo este programa, ¿cómo era esto? Como en el 75 yo trabajaba de encuadernador en la Biblioteca de la Antioquia, encuadernador improvisado, porque mal encuadernador sí era. Entonces apareció un personaje en la Universidad de Antioquia, en la biblioteca, mientras yo trabajaba allá, que llamaba Víctor Gaviria, que ahora es muy famoso como cineasta. Entonces me presentó a los directores de la biblioteca, yo trabajaba en la encuadernación. Hombre, ustedes están varados con la parte de un programa que ustedes hacen que llama Biblioteca Informa. Este encuadernador le puede dirigir el programa y de pronto hasta dirigir la actividad cultural de aquí de la biblioteca. Dijo Víctor Gaviria. Entonces me presentó a los directores. Entonces ellos me dijeron, bueno, empecemos haciendo este programa que estamos encartados con él. No sabemos cómo continuar, se llama La Biblioteca Informa. Y es sobre lectura de libros. Yo le dije, yo lo hago con mucho gusto, pero sí, me tienen que dar libertad de opinión, libertad de movimiento. Algo así como que yo hago lo que me dé la gana. Claro. Ustedes no me conocen, pero yo no les fallo. Pero eso sí, me dejan hacer lo que me da la gana. Entonces me dieron el primer libreto, era con un libreto aterrador en la mano de 15 minutos, hecho por una bibliotecaria, se llamaba La Biblioteca Informa, y yo mientras me iba entre el circular y la plazuela de San Ignacio, lo tiré por la ventanilla ese libreto. Me parecía espantoso, hablando de 15 libros, pero una cosa mal hecha por una bibliotecaria, pero espantosa. Entonces yo dije, no, yo voy a empezar más bien lo que a mí me dé la gana. Vamos a decir que me echen o sigo para adelante. Entonces de una arranqué con un ciclo sobre Fernando González. Logré conseguirme la voz de Fernando González. Se la regalé a la emisora. Hice algo así como 6 programas sobre Fernando González. Luego hice una serie muy grande sobre el nadaísmo, donde presenté 6 meses nadaístas vivos y muertos. Yo no sé, yo no me acuerdo si yo llevé, por ejemplo, a Jaime Espinel allá, a Darío Lemo no lo alcancé a llevar allá, porque había que trastearlo un maluco. Entonces no lo llevé. Pero sí metí mucho gente del nadaísmo que estaba todavía vivo. Me acuerdo que en un momento dado nos fuimos, después del programa, nos fuimos para el entierro de Gonzalo Arango, 1976. Nos fuimos Bernardo Ángel y yo al entierro de Gonzalo Arango. Eso fue como en octubre del 76, salimos del programa y nos fuimos. Me impresionó mucho que no habíamos sino 8 gatos. 2 nosotros. El otro gato que yo conocí ahí era Carlos Mario Aguirre, el del Águila Descalza ahora. En ese momento era muy enamorado de Gonzalo Arango. Yo hasta le ayudé a su primera obra, se llamó Medellín a solas contigo. Yo le ayudé, le patrociné. ¿Ese era un texto de Gonzalo? Era un texto, pero lo montó en teatro, Carlos Mario Aguirre. Entonces él se consideraba un poquito nadadista. 2 hermanas de Gonzalo y 3 o 4 nadadistas que estaban allá afuera. Yo creo que estaba J. Mario, estaba Angelita,
Y de pronto, yo no sé si era Eduardo Escobar, algún otro de esos. Pero era poquitica la gente, me impresionó mucho. Bueno. ¿Y a dónde lo sepultaron? ¿Aquí en San Pedro? En Campos de Paz. Me impresionó mucho el cadáver porque era un cachaquito. Un gerente, le organizaron el pelito, saco y corbata, bien cachaquito. Yo cuando llegué a ver el cadáver, sí, coloradito, armadito, fui a ver el cadáver, vi una viejita llorando y yo pregunté, oiga, señora, ¿usted no sabe dónde están enterrando el cadáver de Gonzalo Arango? Gonzalito, véalo ahí. Ahí era Amparito, yo creo que la hermana, yo no sé, me dicen que llamaba Amparito, y me lo mostró y vi ese cachaquito, me impresionó mucho, era Gonzalo, tan cambiado. Ya después averigüé y resulta que le tocó sacar visa para irse para Inglaterra, entonces le montaron que tenía que estar afeitado, organizado, cuadrado. Entonces yo creo que estaba como unido a eso, que se iba para Inglaterra con Angelita. Y le tocó volverse como un cachaquito, gerentico. Entonces lo cogió la muerte en ese momento. Bueno, entonces el programa siguió. Otra cosa que me acuerdo mucho. ¿Y seguía llamándose Biblioteca Informa? No, ahí mismo. Yo le dije, no, ese nombre está horrible, me lo quitan. Yo no aguanto ese nombre tan horrible. Primero le dice quitar el libreto, después la Biblioteca Informa. Sol Nocturno. Y lo puse Sol Nocturno. ¿Y en qué te inspiraste para ese nombre? Hombre, a veces estoy pensando que a mí me ayudó o Roca o Raúl Henao. Claro que Raúl después se puso un libro que llamaba Sol Negro. El otro que me ayudó en un ciclo muy largo y muy exitoso fue Juan Manuel Roca, que hicimos una serie sobre Rimbaud. Fueron como 6 meses sobre Rimbaud. A usted no le tocó, Luz Ángela, no le tocó esa época. Y hasta conseguimos traductora que leía en francés a Rimbaud. Y él muy entusiasmado conmigo trabajando en el programa, como 6 meses que estaba por aquí Roca. Iba conmigo cada 8 días al programa. ¿Y el programa se tomaba la serie y se dedicaba todo el programa? Todo el programa a la serie. Me tocó, por ejemplo, una serie muy bonita sobre el romanticismo alemán. No sé si a Luz Ángela le tocó, tampoco. El romanticismo alemán fue una serie, yo creo que mejor que el Nadavismo y que todas las otras, porque en Radio Bolivariana me invitaron a que me pasara a trabajar en Radio Bolivariana a partir de esa serie de romanticismo. Ahí estuvo Bernardo Ángel también en ese. Bernardo fue entrando posteriormente. En el romanticismo no, porque es que él se metió fue cuando hicimos un ciclo muy largo sobre Cioran, que fueron como 8 meses hablando de toda la obra de Cioran. Montamos todo, y todos los especialistas de Cioran llegaron. Hasta me acuerdo mucho que hay un intelectual antioqueño que se llama Carlos Mario González, que le coqueteó a Cioran, yo no sé por qué. Entonces un tipo de la Universidad Nacional, de la emisora Universidad Nacional de Bogotá, quiso que hiciéramos una controversia entre él y yo, entre Carlos Mario y yo. Y yo le dije, no, yo no me meto en esa porque él es el mejor argumentador. Yo sé más de Cioran, pero él argumenta mejor, entonces yo quedo en ridículo. Entonces yo no quiero quedar en ridículo, pues el ego herido es muy difícil de manejar en cierta época de la vida. Ya viejito sí, pero ya uno joven con el ego herido se vuelve hasta peligroso. Si no se vuelve resentido, se vuelve peligroso. 2 preguntitas antes de que continúes con este relato, Gustavo. ¿El programa duraba media hora o 1 hora? Duraba media hora y salía al aire a las 9 de la noche. ¿Qué día? Los jueves. Y el primer colaborador que me acompañó más de 4 o 5 años fue Benjamín Castro Salazar. Benjamín Castro Salazar llegó a la emisora haciendo programas de deportes. Entonces de la noche a la mañana le fueron descubriendo otra parte bonita de él, otro filón, y ese filón era que él servía para la radio cultural. Entonces uno de los programas, pues yo era un enamorado de la voz de Benjamín. Entonces el programa en la voz de Benjamín sonaba muy hermoso. Entonces trabajé muchos años con él. Él hacía Benjamín. Como la locución del programa. Él hacía la locución. Lo que pasa es que
yo empecé a bajar el tema a los seminarios que se hacían de 6 meses sobre un autor. Y de pronto hacíamos programas variados, ¿cierto? Como en esos programas variados ya ponía uno a Benjamín a leer y nos dio muy buen resultado la labor de Benjamín. También otro que estuvo fue Iván Darío González, que en este momento es la voz institucional de la Antioquia, aunque yo sé que él está ya en cuidados intensivos, no puede ir. También tenía una voz muy bonita, pero lo más destacado era la voz de Benjamín. Paralelamente a ese, los únicos programas literarios que había en ese momento en la emisora era Defensa de la Palabra, y al otro lado del dial, en otra también, se hacía un programa muy interesante que todavía existe, se llama Poesía Universal, con nuestra amiga Inés Posada. En ese programa mío de defensa de Sol Nocturno, también hice un ciclo muy extenso que fue en la época de los 80-81, dedicado a Alejandra Pizarnik, que yo estaba enamorado de Alejandra Pizarnik, y traje todo lo que se pudiera conseguir. Logramos meter hasta, tenía eso consecuencias hasta el punto de que en el Mundo Semanal logramos sacar cosas de Pizarnik. Me recuerdo que para la revista Siglotti, una revista que llamaba Gaceta de la Universidad de Antioquia, yo mandé los diarios de Pizarnik. Logré conseguir cosas de Pizarnik por todo lado y lo metí como casi que en el mundo cultural antioqueño, fuera del programa. Mandaba para la prensa y para las revistas cosas de Alejandra Pizarnik, que yo estaba enamorado de ella. Entonces fue cumpliendo como una labor, no solo así como de radio, sino que tenía como extensión por toda la ciudad del programa, porque teníamos teníamos muchos vínculos con la parte cultural de la universidad. Por ejemplo, una cosa en que tuvimos mucho que ver fue la creación del Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia, en el que yo me vinculé mucho. Bueno, antes de esa historia del premio, por ejemplo, el tema de Pizarnik y el de Cioran, ¿tú cómo te acercas a la obra de Pizarnik inicialmente? Porque has sido un gran divulgador de su obra acá. La pregunta es cómo llegaste tú a la obra de ella. Yo tenía unos amigos que eran Juan Manuel Roca y Carlos Bedoya, esencialmente esos dos, que a partir de Roca, no tanto de Roca como de Carlos Bedoya ya conocía algo de la obra de Pizarnik, digamos en 1979. Yo ya estaba, creo que teníamos ya una finca en el Picacho, Carlos Bedoya y yo. Entonces él me proporcionaba fotocopias, no teníamos acceso a libros de Pizarnik. Entonces yo empecé a difundirla, a conocerla, a buscarla. Yo supe, por ejemplo, que él había sido muy amiga de Germán Arciniegas, y yo sabía que en Bogotá había la biblioteca que regaló Arciniegas a la Nacional, a la Biblioteca Nacional. Ahí había 1 o 2 libros en esa biblioteca. Pedí un permiso como investigador, me dejaron meter, me dejaron fotocopiar 2 libros de Pizarnik. Que eran herencia de Germán Arciniegas. De Germán Arciniegas, que trabajaba con Pizarnik en una revista que se llama Cuadernos Americanos en París. Ella era empleada allá. Entonces, por ejemplo, por el intermedio de Raúl Henao me conseguí La Condesa Sangrienta. Sufrí mucho con esa edición de La Condesa porque le faltaban 2 páginas. Entonces yo la difundía, la mostraba y tenía que esconder que le faltaban 2 páginas. Entonces, bueno. Entonces luego yo empecé a hacer antologías de Pizarnik. En el 81 saqué la primera. Pero mucha gente conoció a Pizarnik en los diarios y en las revistas de la ciudad por mi fiebre, por mi fanaticada por ella. Entonces se iba vinculando la cosa de la radio con la parte literaria de la ciudad. ¿Y qué era lo que más poderosamente te llamaba la atención de Pizarnik como no puedo decirte nada, sino que yo me enamoré de esa poeta, me gustaba, leía todo, buscaba todo, me volvía un 3 por todas las bibliotecas, por todas las revistas que existían. Por ejemplo, yo averigué que en Zona Franca ella mandaba periódicamente escritos
Entonces yo me dediqué a buscar a Zona Franca, a sacar cosas de Zona Franca. ¿Y qué es Zona Franca? Una revista que dirigía Juan Liscano. También me di cuenta que en Mito había sacado una parte de los diarios, que yo moví mucho por aquí, y los movilizamos por todas partes. Y luego se fue dando como la idea de empezar a sacar libritos de Pizarnik. Era muy difícil sacar esos libros porque la industria editorial aquí era muy incipiente o muy cogida por ciertos ángulos de la cultura, y logré que algún editor independiente arriesgara al lado mío y sacamos 2 libros de Pizarnik, primero uno que se llama Poesía y otro que se llamaba Prosa. Entonces yo ahí logré empezar a meter la obra de Pizarnik. Y ahora en este momento, si yo hablo de que yo estoy editando de Pizarnik, no hay ese esfuerzo que se hacía en ese momento de buscar por todas partes. Yo sabía que un personaje en Bogotá estaba con algo de Pizarnik y me iba para Bogotá. Yo me volaba para todas partes donde hubiera, entonces fui juntando material, porque ella se volvió muy famosa, fue de los 2000 para acá. Ya hasta se vuelve un poquito detestable, sin odiar a Pizarnik, toda la profunda difusión que se ha hecho de la obra. Pero nosotros fuimos inauguradores, al punto de que una mujer como María Mercedes Carranza puso una antología mía como el libro del año en la revista Cromos o Semana, yo no me acuerdo, en Semana. Hombre, que el libro que más le gustó en el año fue esa antología de Pizarnik, y eso me emocionó a mí. ¿Tú recuerdas en qué año se publicó esa primera antología? Yo no me acuerdo. Pues yo me acuerdo que yo arranqué 80, 81, 82 y luego saqué una antología un poquito más grande. Sí, yo supe que cuando Álvaro Mutis, el poeta y novelista, vino aquí a la Universidad de Antioquia y conoció los cuadernos de la biblioteca y vio que ahí estaba Ciorán, había dicho que le llamaba poderosamente la atención que en Antioquia se conociera a Ciorán. ¿Cómo conocía a Ciorán? ¿Cómo es esa historia de tu acercamiento a Ciorán y de la publicación de eso? Yo empecé a conocer a Ciorán a partir de una revista que se llamaba El Viejo Topo. El Viejo Topo, una española, anarquista española. Y todos los anarquistas españoles estaban aglutinados. En ese momento estaba, por ejemplo, Fernando Savater, era también anarquista. Savater fue de los primeros traductores y conocedores de Ciorán. Entonces yo arranqué con fotocopias sacadas del Viejo Topo y de las revistas anarquistas, porque las revistas anarquistas eran las que difundían a Ciorán. Entonces yo fui haciendo el primer cuaderno para la biblioteca. ¿Y esas revistas las conseguías en la biblioteca de la universidad? Yo me rebuscaba por todo lado, me gustaba mucho viajar a Bogotá, ir a otras partes, y esencialmente la hemeroteca de la biblioteca era muy buena. Yo ahí también hice todos los cuadernos, fueron 17 cuadernitos que se fueron haciendo paso a paso, paralelo a la pero antes de seguir con los cuadernos, sigamos con lo de Ciorán. Entonces, ¿te pasó algo parecido a lo de Pizarnik, que fue apasionarte con Ciorán? Me fui apasionando. Por ejemplo, alguien me dijo: usted no ha hablado con Hernán Botero. Hernán Botero, todo lo que no se haya conocido en Colombia, él lo tiene. Profesor de la universidad. Entonces fui y hablé con él: profesor, yo soy un apasionado de Ciorán y no tengo acceso a los libros. Entonces me dijo: tengo 2 libros y te los voy a regalar. Y me regaló El inconveniente de haber nacido, El aciago de Miurgo. Para mí era, eso era como el otro mundo para mí. Digo, no, es que a mí no me interesó ese autor, entonces con mucho gusto te lo regalo. Y arrancamos con ese proyecto de Ciorán, que fue también muy exitoso, y empezamos a hacer como te digo, los cuadernos de la biblioteca, que para mi satisfacción en este momento se llama Leer y Releer, que es muy famoso a todo nivel, pero yo logré que en la imprenta de la universidad, a punto de peleas y de luchar y de que se me escondiera el director de la editorial, que apenas decían: ve, ahí viene el barbadito de la Pizarnik, ahí me los escondían. Se me volaban, pero yo iba todos los días a joder, hasta que por fin logré que la editorial tuviera un rublo, un hueco para los cuadernos de la biblioteca, y ahí están sacándose. Gracias a 18 cuadernos. Yo saqué 17 cuadernos, donde edité mucha gente. También estuvo los haiku. El del haiku, hay mucha cosa. Logré hacer La senda de Bacho, que fue muy bonito.
presenté por primera vez a Jorge Alberto Naranjo, a Jorge Mario Mejía, a Jairo Alarcón, a un poco de escritores antioqueños, se hacían ahí. Eso se hacía paralelo al programa de Sol Nocturno. Y una cosa que hice paralela fue el primer homenaje que se hacía en Colombia a Andrés Caicedo. ¿Cómo fue eso? Trajimos a Luis Ospina, Estando a vivo. Carlos Mayolo, no, ya se había muerto. Digamos 5 años después. Entonces yo traje todos los amigos de él, presentamos la película incipiente que él hizo, que llamaba Miguel Ángel y Angelita, por primera vez, y logramos meter a la biblioteca 950 personas, 1000 personas, pues a esos ciclos. Que presentar 1000 personas en una biblioteca como es del ganado del público y lograr meter a esos ciclos tanta gente. Y es que lo de Caicedo, fue un ciclo de... Un ciclo sobre Andrés Caicedo, con todos los especialistas en Caicedo en el país. Y logré que el Banco de la República diera una plata para poder traer toda esa gente. Bueno, yo quisiera preguntarles, son dos programas totalmente distintos por lo que estoy viendo, Sol Nocturno y La Defensa de la Palabra. Hay un momento como de quiebre, o sea, ¿por qué, digamos, se le cambia, digamos, ese formato de 6 meses, de esos ciclos que se hacían? Y Defensa de la Palabra era digamos, una especie de, a ver, ayúdenme ustedes, como una tarima donde todo el mundo podía hablar. Sí. Yo seguí con ese ciclo, con esa serie de ciclos y de seminarios. Me acuerdo uno muy exitoso, en el que tuvo que ver Luz Ángela Rendón, que fue una serie muy hermosa sobre Mircea Eliade, que fueron como unos 6 meses, yo creo, que presentamos todo lo de Mircea Eliade. Yo no sabía nada mucho de Mircea Eliade, ella le puso más el cuerpo, la cara y la energía de ese ciclo, que era muy poco conocido, y se logró hacer un programa, una serie muy linda sobre Mircea Eliade. También me acuerdo con Luz Ángela otra serie muy linda sobre Miguel Hernández. Es que se quedaba cortico un programa y entonces se hacían muchos sobre él, como toda la obra del autor. Habían varias personas que iban a la biblioteca y decían, qué ladrillo de programa. Otros decían, qué buen programa. Hubo como muchas críticas a hacer seminarios tan largos, como, por ejemplo, yo me acuerdo que hicimos uno sobre el amor con Julián Aguilar, desde el psicoanálisis, de la literatura, desde todas las partes. Bueno, a los 20 años del programa de Sol Nocturno ya hubo como una especie de cansancio. Entonces llegó un momento en que yo corté, no porque no tuviera entusiasmo por la radio, sino por los personajes que llegaban a la dirección del programa, de la emisora. Por ejemplo, tengo un recuerdo muy triste de un director que empezó a preguntarme que los títulos universitarios míos, que le llevara 3 libretos radiales, que no valoraban la fuerza del programa, sino los títulos. Otra cosa que a mí no me puede faltar es que a Héctor Abad Gómez, que hacía un programa que se llama Pensando en Voz Alta, le dieron un diploma al Paraninfo. ¿Y a mí también? A mí me dieron por Sol Nocturno, y por antigüedad y por buen programa, un cartón de la emisora. De la emisora, de la universidad. Entonces le dio el cartón a Héctor Abad y a mí. Yo me sentía pues muy honrado de estar al lado de Héctor Abad Gómez, pues que para mí era un patriarca muy grande de esta ciudad. Y el programa era muy bonito el programa de él, porque allá iba gente a que lo curara. Eran filas. Cuando terminaba el programa de él, habían por ahí 5 o 6 personas que estaban esperando. ¿Cómo se llamaba el programa, Héctor Abad? Pensando en Voz Alta. ¿Qué problemas tuve con la dirección de la biblioteca? Yo planeé, yo creo que hay uno en que usted estuvo y otro en que no estuvo usted. Usted estuvo en el que estuvo Fernando el Peludo, que fue como una lectura de poemas que yo le conseguí una plata. Bueno, ese no tuvo tantos tropiezos. Después llevé otra vez había conseguido para Darío. Pero hablemos un poquito, que es que los oyentes no escucharon la parte anterior. Gustavo va a referir, digamos, algunas anécdotas referidas a Darío Lemos, el poeta nadaísta, sí, y algunas actividades que organizó con él. Bueno, entonces
Una vez hice un recital con él, pues que fue fue exitoso porque fue mucha gente, que Juan Carlos me dice que él fue también, y yo puse a introducir eso a un jefe de los anarquistas, que llamaba Fernando, no me acuerdo qué. ¿Él hacía parte de ¿era de los organizadores? No, él era el jefe de los anarquistas de la Antioquia. Y entonces me dijo, Gustavo, deme esa oportunidad de yo presentar a Darío Lemus. Para mí es un sueño de toda mi vida. Entonces él hizo una presentación política, como malucona. Y Darío después me preguntó, oíste, ¿vos por qué pusiste a este tipo? Yo le dije, hermano, a poesía suya aparece como usted parece una Dalí de los anarquistas. Y el jefe de los anarquistas quería que yo le diera la oportunidad de presentarte. Entonces pues estuviste ahí en eso. Y entonces yo le di como el papayazo para que hablara sobre Darío. No le quedó tan bien como yo hubiera querido. No se inspiró tanto como en esas asambleas que ponía a temblar todo el Camilo Torres. ¿Cómo se llamaba él? Fernando el Peludo. ¿No? Fernando Bermúdez. Bueno, después hice un acto con Darío Lemus que le conseguí con la universidad 19.500 pesos, que 19.500 pesos ahora vender hay 300.000 pesos. El cuento es que me dijeron, nosotros sabemos quién es Darío Lemus, él es un desechable de la calle, y si usted no nos lo presenta, no le damos ese cheque. Porque él está enseñado, en la piloto quedó mal, 2 o 3 partes ha quedado mal, y eso no lo vamos a permitir. Entonces yo le dije, no, yo me encargo. Entonces yo qué hice, me conseguí 4 canejos, 4 canejos para que estuvieran en la playa. Mientras Darío estaba bebiendo allá, me iban llamando, Amaquero lleva 3 aguardientes, Amaquero lleva 4, yo le dije, él se descompone en el sexto. Cuando iba en el sexto, yo le dije, me lo traen de patas y manos, métalo en un carro, braviado, si es posible, pero yo no puedo fallarle a la institución, yo le tengo el cheque no me lo autorizan si él no está aquí. Cuando ya llevaba el sexto aguardiente, ya él no se quería venir. Entonces a las malas, los 4 canejos me lo metieron a un taxi, me lo trajeron allá, yo tenía que poner prueba de fuego, yo tenía que cumplir, entonces lo llevé allá. Lógicamente allá estaban los anarquistas metidos en ese acto. Ese acto ellos empezaron a sabotear, no dejaban, los conferencistas no pudieron hablar, no los dejaban. Llegó un momento en que el director de la biblioteca estaba conmigo ahí y me dijo, bueno, porque decían la misma gente, decía, bueno, ¿quién va a organizar esto? Estos anarquistas no dejan hablar y nosotros queremos ir al maestro, Darío Lemus. Entonces el director de la biblioteca ahí sí se me torió. Me dijo, bueno, Gustavo, ahí. Bueno, o cuadra esto, o casi que me amenazan. ¿Cómo llamaba el director de momento? Jorge Iván Correa, una gran persona. Solamente en ese momento se torió. Me dijo, si usted no organiza esto, mañana hablamos. Yo le dije, no, mañana hablamos, tranquilo. Él se fue furioso para la casa, porque eso era inmanejable. Le cuento la versión de esa. Bueno, sí. Es que es muy curioso porque resulta que yo asistí fue a este acto bueno. a este segundo. Bueno, que están los anarquistas. Bueno, y yo no conocía a Gustavo, yo creo que yo lo conocí ese día ahí, pero nunca hablamos. Yo tendría por ahí 22 o 23 años y era curioso con las cosas de la literatura, entonces apareció homenaje a Darío Lemus y entonces yo me fui 4º piso de la biblioteca o 3er piso de la biblioteca. Habían unas 30 personas, había una mesa, entonces estaba Darío en su silla de ruedas, estaba el Amaquero. ¿Y quiénes estaban como presentadores? ¿Jorge Iván, el director, o alguien? ¿Había un funcionario de la biblioteca? No, el funcionario estaba al lado mío. Estaba José Gabriel Baena, iba a dar una conferencia. Y un tipo que llamaba Jorbi también lo iba a presentar. Bueno, y no lo dejaban. Entonces resulta que iban a empezar las conferencias y resulta que en el público estaban unos... Yo recuerdo a un muchacho moreno. Entonces alguien iba a empezar a hablar y este muchacho decía, cállate. En voz alta le decía, cállate que vos no tenés autoridad para hablar acá. Entonces el otro decía, hombre, pues, permítanme que... Cállate, hijo de puta. Eso, salite. Oiga, vos no tenés ninguna autoridad para hablar acá. Y entonces la situación era toda muy tensa, ¿no? Es decir, una persona tratando de hablar de poeta. Y un man parado ahí empecinado en que no hablaba. El primer conferencista Así fue. Nos tocó sacarlo.
Así hasta fue. que no salga este hijueputa, este conferencista, no dejamos hacer esto. Tuvo que salir el conferencista. Así fue. Y entonces Darío Lemos estaba ahí todo, pues, todo tímido, todo incómodo, él todavía no había pronunciado palabra. La situación se puso así. Y entonces Darío cogió el micrófono o dijo algo así como, oíste vos, relájate, tómate un yogur, relájate, deja que es que mira que aquí me van a colaborar con una platica, no das tanto. Y creo que esa fue la única manera de que el hombre dejara hablar esa vaina. Que eso era un caos, yo no... Yo recuerdo que decía, Gustavo tiene esa grabación por ahí. Yo la tengo por ahí, entonces... Beso tu pierna. Come facta. Eso quedó grabado. Claro, está Para grabado. que vea, o sea, ese fue un caso muy, Sí. una situación muy cómica. Pues Entonces, cómica y tensionante, ¿no? Eso, entonces el director me la montó, fue la única vez que me la montó, y me dijo que tenía que arreglar esa situación. Entonces me decía, eche esos anarquistas. Yo le dije, ¿cómo los voy a echar si ese es el alma del acto? El acto vale es por los anarquistas, los que le ponen toda la energía son los anarquistas, yo no los he hecho. Yo no, váyase usted. Y ahí me salió furioso él. O sea, los anarquistas amaban a Darío, pero no querían ir a los presentadores. No, que a los estaban ahí. presentadores, no lo dejaban hablar sino a él. Entonces fue muy particular. Fue el único momento en que el director se me toreó. Esa vez. Porque otra vez me tocó en que llegaba el ELN y la FARC antes del acto a tomarse la biblioteca, pues. Pero estábamos en una época candente de la universidad, Claro. pues que uno le tenía que pedir, corre un poquito ese fusil para yo salir, porque ellos allá tomaban la biblioteca cada rato. Gustavo, una cosita. O sea que el Sol Nocturno fue como también el laboratorio donde empezaste a trabajar unos temas que luego se convirtieron en libros, que luego se convirtieron en otro tipo de proyectos. A mí me tocó, por ejemplo, presentar a Estanislao Zurreta en la biblioteca. Hasta le sacamos un cuaderno a él. Entonces, yo pensaba que el acto iba a ser para 100 personas. Y casi tumban esa biblioteca. Entonces me tocó conseguir el Camilo Torres, porque habían 5.000 personas. Pues ya tenía demasiada trayectoria Estanislao. Le sacamos un cuadernito y él ni siquiera dio gracias por el cuadernito, sino que él lo publicó en su libro. Él cogía eso de las publicaciones que le hacíamos y las metían. Por ejemplo, ese salió en él sobre la idealización en la vida personal y colectiva. Ahí lo sacaba él en sus libros. Ni siquiera ponían, vea, este texto me lo pasaron los de la Biblioteca de la Antioquia, nada, acá derecho. Se fue haciendo muy paralela el trabajo de Sol Nocturno con el trabajo de la biblioteca. En los ciclos se invitaban también a los escritores a que hablaran en la emisora y se fue haciendo. El programa se fue desgastando, pero más por los funcionarios que por el amor a la radio. Yo quedé mamado, pero fue de los empleadillos de las emisoras, porque llegan y, hombre, el tipo que me estaba preguntando me estaba diciendo, oiga, usted tiene títulos universitarios. Yo le dije, no, yo no tengo títulos, yo soy amaquero. Usted haga un libreto radial, yo no hago libretos radiales. Ya la práctica me ha vuelto experto, yo no necesito hacer cuando de pronto ese mismo tipo que me la estaba montando, yo le dije, oiga, hombre, Tobón, yo averigüé entre mis fuentes y parece que usted tampoco tiene título universitario. ¿Cómo se llamaba el Se llama Juan Rafael Tobón. A mí me dijeron que usted era fotógrafo de Belisario y que he puesto que lo consiguió aquí, porque era fotógrafo de Belisario. Y usted me la está montando muy feo. Y yo ya averigüé que usted tampoco tiene título. Hagamos una cosa, pues. Me presenta usted títulos de director para ser director de la emisora, los títulos de periodista, y yo le presento el mío. Entonces digo, no, dejemos la cosa así, Gustavo, Alex, dejémoslo pues así. Y casi que fueron los mismos argumentos con los que años después se censuraron Defensa de la Palabra, más o menos eran argumentos parecidos. Porque nosotros hacíamos una crítica permanente al Festival Internacional de Poesía. Ellos se metieron por las altas, le dijeron a Fajardo y convencieron a Fajardo, y Fajardo le dijo al rector de la universidad, rector, tenemos que cerrar un programa.
Entonces le dieron la orden a la directora de la emisora y nos cerraron el programa porque hacíamos críticas al Festival Internacional de Poesía. Ese fue el enemigo que tenías ahí. Que nos hizo cerrar el programa. El programa arrancó con Juan Carlos y yo hice caso a lo que él quería, que fuera un programa sobre los escritores antioqueños, sobre lo que estaba pasando en la ciudad, y salirnos de ese viejo esquema de presentar ciclos de autores muertos y cosas así, y nos íbamos a dedicar más a lo que estaba pasando aquí. Cultura viva de la ciudad. Eso fue lo que él propuso, y yo me plegué a esa situación, y yo dije, bueno, vamos a seguir otro esquema del programa. Ahora nos vas a hablar, por ejemplo, me acuerdo mucho un ciclo que Juan Carlos Acevedo hizo sobre X504. Yo en ese momento estaba como odiando a X504. Entonces yo le dije a Acevedo, no, hagamos una cosa, haga usted esos 4 programas sobre X504 y yo me voy del programa, al menos para no ver al señor. ¿Cómo fue ese programa? Sí. Estaba yo asistiendo al taller de poesía en la biblioteca piloto de X porque tenía el proyecto de hacer un reportaje con él, y conversando ahí con él, eso fue creo que en el año, bueno, no recuerdo exactamente el año, 95 tal vez, sí. Conversando con él, le escuché decir que él quería grabar los poemas en un buen lugar, con buenos equipos técnicos, en su voz. Entonces que él estaba buscando esa opción, entonces se me ocurrió hablar con Gustavo y con los técnicos de la emisora si podíamos hacer una grabación allá en la voz de Jaime Jaramillo. Me dijeron que sí, que no había ningún problema, que lo citara a cualquier hora y eso era completamente gratis y tal. Entonces el poeta se entusiasmó con esa posibilidad de tener los poemas grabados en su voz y organizamos una sesión que duró por ahí 1 hora y media, 2 horas. Él hizo la selección de los poemas y ya se le grabó. Entonces ya con ese material, que obviamente él se lo llevó, yo no sé qué hizo él con eso, pero nosotros quedamos entonces con la grabación, entonces eso nos dio elementos, además de que pues yo estaba haciendo el reportaje con él para hacer una serie sobre Jaime en la voz de él y con algunos comentarios que yo hice. Recuerdo que también Ángela hizo una sobre Miguel Hernández, en ese tiempo de Defensa de la Palabra, Ángela hizo una serie sobre Miguel Hernández. Sí hicimos algunas pequeñas series, ¿no? Pero sí tratábamos de que habían algunos pintores, artistas que se invitaban al programa, algunos músicos populares que iban y allá interpretaban canciones. Llevamos a Gotti. A veces se llevaban asociaciones, como la asociación esa de los masoquistas, sadomasoquistas. Y llevaban al presidente, al director. Llevaban a los... No sabía que aquí había asociación de sadomasoquistas. Sí. ¿No? Hay una asociación, es la de las cosas más charras. Llevaron también a los taoístas, o no, todas esas cosas. Era como una ventana a un mundo cultural que era como desconocido. Que no necesariamente era de libros, pues. Que no necesariamente era de libros y que no pasaba por los medios ni por la cultura oficial, sino que estaba ahí como una cultura... Lo bonita era que uníamos mucho con el asunto de la tertulia de José Manuel Arango. Sí. Muchos invitados de allá los metíamos al programa. Claro. Y metimos mucho. Y por ejemplo, una de las cosas bonitas que hicimos fue lograr grabar la voz de José Manuel Arango. Luego se grabó la voz. Él no dejaba que se hiciera eso. Y yo le dije a la señora, a los hijos, ¿lo oíste? Convenzamos a José Manuel, hombre. Yo quiero que la voz de José Manuel quede, que los poemas de José Manuel grabados por la voz de él quede. Casi no se convence y lo logramos meter allá y a los días se nos murió. Ah, eso fue poco antes de morir. Se nos murió José Manuel. William Ospina en el programa. ¿Sí? William Ospina llegó a ir a partir de la tertulia precisamente que se contactó y el hombre emocionado con un poeta del África. Pero Gustavo no logró que hablara mal del festival de poesía. ¿Qué era la idea? Yo le hacía una pregunta a William Ospina. William, ¿qué opinas contra el Festival Internacional de Poesía? O sea, de todas maneras la pregunta estaba amarrada. Y una cosa que sí, pues yo me siento muy orgulloso fue que William Ospina no lo conocía nadie. Y yo empecé a traerlo a Medellín. Me tocaba ir a la terminal por él. En Flota Magdalena se venía, tenía cortado el teléfono en la casa. Le conseguí dormida en un apartamentico que tenía alterno
Guillermo Baena. O sea, nos tocó inaugurar a William cuando William él era publicista ¿De Sancho tal vez? ¿O de una de esas publicidades y se retiró y ya estaba aguantando hambre. Y nos tocó inaugurarlo nosotros, traerlo, yo le conseguía para el bus, le conseguía a dónde dormir. Y luego vea lo que se volvió William, se nos creció el personaje. ¿Cómo habías conocido a que William yo lo conocí para un proyecto que estábamos haciendo, un libro sobre Emily Dickinson. En Mi flor me he escondido, un libro muy bonito que hicimos Juan José, José Manuel, mi persona, y hicimos una presentación en Confenalco. Entonces yo dije, hombre, por ahí hay un tipo que a mí me suena mucho, que se llama William Ospina, ¿por qué no lo traemos? Entonces se le consiguió para los pasajes en bus y la dormida se la conseguí en un apartamento de Guillermo Baena. Y él, en ese momento yo lo llamaba a la casa y tenía el teléfono, lo tenía cortado porque no tenía cómo pagarlo. Estaba en la absoluta miseria, apenas estaba saliendo de ser publicista a volverse ya escritor. Nadie lo conocía. A veces llegaba a la feria del libro y se me parqueaba allá atrás en la feria y la gente decía, pero vea pues, era Maquero, es que amigo de William Ospina. Yo era amigo de William Ospina pues de una manera muy, muy honesta, muy transparente, en el sentido de que nadie conocía a William y de alguna manera yo ayudé un poquito en el proceso de conocimiento del autor. También me tocó otro hecho como bonito, fue Piedad Bonet. Cuando Piedad Bonet llegó a Medellín, a una feria del libro. Llegó a una feria del libro, ¿vos estabas? Yo estaba, sí. Bueno, y entonces me dijo, ella llegó como toda tímida, una monita ahí de gafitas, chiquita. Entonces me dijeron, vea, a Maquero, me dijeron, yo no sé si fue Juan Manuel Roca o María Mercedes Carranza, que dijo, la persona que la conecta con la gente de Medellín, usted admira mucho a José Manuel, a cierta gente, váyase ponte la Maquero y él la conecta. Entonces llegó y habló conmigo, y me dijo, yo tengo unas ganas de conocer a José Manuel Arango. Entonces yo le dije, vea pues cómo es la vida, vea, allá viene. Vos estabas en el momento. Yo estaba, sí. Y llegó, esa pobre mujer estaba, pues como que lo admiraba mucho. Y llegó José Manuel y me dijo, hola Maquero, ¿cómo te va? Yo le dije, te presento a Piedad Bonet. Digo, mucho gusto, Piedad Bonet, ¿cómo te va? Pues no sabía quién era. Chao, Maquero, hasta luego. Cuando yo estaba con otra gente que él no conocía, él se iba aburrido. Esa pobre Piedad quedó traumatizada. Pero mira, Maquero, una de de lo más hermoso que quería cuando llegara a Medellín era conocer a José Manuel Arango y vea. Se nos voló. Entonces yo le dije, yo me encargo de eso, Piedad. Tranquila, yo me quedé con ella tomando tinto. Yo creo que Juan Carlos estaba ahí. Llamé a José Manuel y le dije, José Manuel, por Dios, esa mujer es una poeta colombiana. Pues, o yo no sé, una poeta, una poeta. Ella vino y uno de los objetivos más grandes de venir a Medellín era conocerte a vos. ¿Por qué no te tiraste una paradita? Esta noche tiene un recital a las 7 de la noche, aquí en la Feria del Libro. ¿Por qué no te venís y estamos con ella un ratico? Hombre, Maquero, qué berraquera. Bueno, hágale pues, yo voy. Nos fuimos a las 7 de la noche. Había, dentro de la Feria del Libro, el salón más ridículo que había era como un kinder. Pues no es el kinder. Yo siempre he querido montar un kinder que llama el Kinder Herodes para culicagaditos que no lo soporta nadie. Era como una cosa para un kinder, un saloncito para 15 personas. Y entonces nosotros nos sentamos en unos asienticos que se caía uno por chiquiticos, porque era papelados de 4 años y nosotros viejos.
Entonces nos sentamos ahí y ahí estaba Piedad Bonet, Ángela, Piedad Bonet, Ángela y Ángela García. Y estaba un Víctor, ¿cómo se llamaba? El cubano Víctor Rodríguez Núñez hizo la presentación. Víctor Rodríguez Núñez se dedicó a presentar a Piedad Bonet. Y vea qué anécdota tan bonita. Piedad Bonet llega a la presentación, empieza Víctor Rodríguez Núñez, véale, 2 hojas dedicadas a Ángela García. Quiero presentar a la gran escritora, poeta antioqueña Ángela García, codirectora del Festival Internacional de Poesía. Ha publicado esto, en esto. Y aquí está también otra señora que yo no conozco que se llama Piedad Bonet. Y empezó el recital. 15 personas ahí con nosotros, el recitalcito con Piedad Bonet y con Ángela García, y la presentó de cualquier manera. Bueno, terminamos el recital y ya nos fuimos a tomar cerveza, a tertuliar, y Piedad feliz, pero llorando nos dijo: ¿sí ves este hijo de puta? ¿Sí ves a Maquero? Le mandé la biografía mía y mira, la votó solamente por lamberle a los del Festival Internacional de Poesía, y de mí no dijo nada, que no me conocía. Entonces eso no tiene sentido, vea pues, pero lo único que me salva es que estoy aquí con esta belleza de José Manuel, que ya José Manuel cambió con ella, mostró otra faceta, y esa faceta fue una faceta muy hermosa. Y tuvieron amistad ambos, ¿no? Piedad y José Manuel, ¿cierto? Una amistad muy bonita, y ella cuando escribe sobre José Manuel, escribe cosas muy hermosas. Y yo no sé la poesía de Piedad, yo no la conozco mucho, pero parece que es muy buena. ¿Qué dice María? Es la más grande poeta que hay en Colombia, no solo de hombres y mujeres, sino lo más encumbrado. Estamos hablando de altas esferas, pues, de la poesía. ¿A usted alcanzó a tocar a Giovanni Quesada en la tertulia, no? No, ese día, para colmo de males, no fui, pero admiro exageradamente a Giovanni. ¿Quién te tocó en la tertulia? No, así como personalidades. Pues me impresionaba era que José Manuel, Giovanni leía poemas y José Manuel se los sabía de memoria. Entonces era muy bueno. Bueno, unas palabras de Mario sobre defensa de la palabra. Sobre defensa de la palabra, tu experiencia allí, Mario. No, pues era un espacio donde nos reuníamos, eso terminó volviéndose también como una tertulia. Nos reuníamos una vez por semana, el domingo era un encuentro sagrado, era como una misa. Y eso a veces se iba creciendo demasiado, a lo último se volvía eso casi inmanejable, porque hasta 18 personas para participar en un espacio de 30 minutos, 25 minutos lo reducían. Pero fue una experiencia muy bonita. También allá hicimos mucho conocer los manifiestos de Bernardo Ángel, hasta el punto de que había gente que no iba al programa porque cada 8 días los manifiestos de Bernardo lo cansaban. Teníamos también en el cuerpo de la dirección a Mauricio Manco, un poeta desechable, un poeta que anda por las calles, que escribió un poema muy hermoso. ¿Qué opina de Mario? Este puto engranaje, pues recoge, digamos, todo lo que hubiera soñado Víctor para su neonadaísmo. Pues puede ser el mejor poema que se ha hecho después de los nadaístas sobre el neonadaísmo. Es el poema Todo este puto engranaje. Recoge, yo creo que el mejor poema juvenil que se ha hecho en las últimas épocas. Sí. Bueno, yo creo, decimos las últimas palabras. Bueno, de esta manera entonces hicimos una crónica de muchos años de radio cultural en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la crónica de Sol Nocturno que no se había contado por lo menos en radio que nos hizo el Amaquero, y recuperamos parte de la memoria de defensa de la palabra con 3 de sus protagonistas, y Ángela que nos acompaña aquí en la trasescena. Y dispuestos a seguir, vas a seguir
colaborando. Con Defensa de la Palabra ahora en web, vamos a seguir colaborando ahí con ese proyecto. Muchas gracias.